Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, vamos a hablar de Trilce, vamos a hablar de César Vallejo, sí, de la mano de Jorgelina Garrote. Acá estamos. Bueno, en realidad uno cuando elige poesía no siempre tiene que haber un porqué, una fecha en particular, y por eso recordamos a un poeta, a un escritor. Esta es la columna de hoy, digamos, no hay un porqué en sí. Así que sí quería recordarlo a César Vallejo porque leyéndolo me encontré con esta parte de su vida que tiene que ver con la escritura de Trilce en un contexto de encierro, un poco para ver que los poetas también han vivido situaciones muy difíciles y que a pesar de esa situación difícil escribieron, en este caso, un libro que será recordado por siempre. Trilce como una de las manifestaciones vanguardistas más importantes en la literatura latinoamericana, y fue en la cárcel que lo escribió a este libro. Pero antes quería comentarle a la gente, si no han conocido a César Vallejo, que fue un poeta peruano, nació en Santiago de Chuco en 1892 y murió en París en 1938. Y nunca se supo muy bien de qué murió. Busqué también de qué murió Vallejo y decía dolencia, y entre las cosas que se decían es que murió de hambre, cosa que me llamó la atención porque se ve que le costaba bastante el sustento, que no se alimentaba bien y que pudo haber sido esa una de las causas de su muerte. Bueno, como te decía, fue un poeta peruano, uno de los referentes de la lírica latinoamericana del siglo XX, de origen mestizo y provinciano. Fue el menor de 11 hermanos y sus padres pensaron en él para que sea sacerdote. Y fue una ilusión que él mantuvo en su infancia, pero después no siguió esa vocación de sacerdocio. Pero a pesar de eso, también se lo dice que es un poeta católico. En su poesía está presente la religión a partir de ciertos términos de vocabulario bíblico y también litúrgico. Siempre va a estar la cuestión de la fe, pero también eso que a él le ha preocupado, que es el misterio de la vida y de la muerte. Eso lo vamos a ver en toda su producción poética, como también una profunda sensibilidad por el dolor humano, no solo por su propio dolor, sino también por el dolor social, de ver la condición humana doliente. Y vamos a ver ese progresivo, paulatino proceso de la poesía, ¿no? De pasar desde una corriente modernista, que nunca fue tan fiel, siguiéndolo a Rubén Darío, no fue tan así, pasar por la vanguardia con Trilce hasta llegar a este compromiso social en sus producciones posteriores a Trilce, en lo que va a venir después con Poemas Humanos o el poemario que le va a dedicar a España, aparte de mí, este cáliz, así se llamó, en relación con la Guerra Civil Española. Bueno, te comento un poquito más. En 1915 él termina ya su secundaria y va a estudiar la carrera de Filosofía y Letras y también Derecho en dos universidades. Va a dejar la de Derecho en Lima, donde estaba estudiando, porque se va a dedicar a la docencia, va a ser maestro en su pueblo natal. En 1918 va a publicar Los Heraldos Negros, allá cuando tenía 26, 27 años, y fíjate vos que fue uno de esos libros inolvidables de la poesía latinoamericana, ya por el mismo poema que da comienzo a este libro, que se llama justamente Los Heraldos Negros, y es el primer poemario de corte, como te decía, modernista. Cuando pensamos en el modernismo estamos pensando, bueno, una poesía rimbombante, con muchas imágenes visuales. Él no va a seguir tanto el modernismo, va a ser una poesía más coloquial, más sencilla, siempre más cercana a una cuestión más personal, ¿no? En 1920 es cuando yo te digo que lo van a detener en una revuelta popular, lo van a acusar de haber robado y de haber provocado un incendio, y va a pasar una temporada en la cárcel, 3 meses y medio va a estar en la cárcel, y ahí va a componer Trilce,
que fue un poemario que muchos dicen que es muy hermético, porque no todos los poemas se entienden, qué es lo que quiso decir. Y bueno, ahí uno podría pensar, la poesía no siempre está para entenderse, digamos, si lo pensamos desde el punto de vista de que es una poesía de vanguardia. La crítica dice trilce, ¿qué significa trilce? Ahí aparece también este gesto vanguardista de inventar palabras. Algunos dicen que es una suerte de híbrido entre triste y dulce, o puede venir por el lado del número 3, y que el 3 tiene también relación con lo religioso. Y bueno, viene un poco por ahí. Y también el tema de la ruptura en la sintaxis, el verso libre, o sea que ella en ese contexto de encierro también está pensando, y siempre fue un artista, un poeta que siempre buscó innovar. En cada poemario vamos a ver esa innovación, pero si hay algo que va a destacarse en la poesía de César Vallejo es ese dolor por la suerte personal, pero también ese dolor, y es lo que acá nos importa, por ese otro que está sufriendo. Él va a escribir también obras de teatro, va a escribir una novela que se llamó El Tungsteno, que tiene que ver justamente con la explotación minera de los indígenas peruanos, y Paco Yunque, que fue un cuento, ambos de 1931, que trata la historia de un niño que padece los abusos de un niño rico en la escuela. O sea que fíjate que siempre va a estar la cuestión social. Bueno, cuando sale de la cárcel se publica Trilce en 1922, 2 años después. En 1923 va a viajar a París y ya se va a quedar. Va a conocer a Juan Gris, a Vicente Huidobro, va a fundar una revista de poesía, se va a dedicar al periodismo, a la docencia, a la traducción. Va a viajar a Rusia, también se va a afiliar al Partido Comunista, y uno podría pensar en que es una contradicción, porque era un poeta católico y se afilia al marxismo, y bueno, le va a buscar la vuelta como para ver qué del marxismo iba en consonancia con él, y pasa por esto de la búsqueda por la justicia social. Va a llegar un momento en que él no va a publicar, no va a querer seguir publicando, sí, estos poemas humanos de 1939, y el último poemario es de 1940, ya después de su muerte. Es decir, él no quiere seguir publicando, pero va a seguir escribiendo. Y luego aparecen estos poemarios, y luego se va a publicar su obra completa, que está en internet. Obviamente no todos los poemas, pero aquel que le interese conocerlo está en internet y lo puede leer, y de esta manera quería recordarlo. Y si me permitís poder cerrar con un poema, porque en YouTube no he encontrado uno que esté realmente en un audio cortito, que se llama Los Heraldos Negros. Vuelven. Bueno, dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.